¿Alguna vez te has preguntado si existe un sendero secreto, un camino oculto en medio del caos cotidiano, que al recorrerlo te regala lecciones capaces de transformar por completo la vida? En una pequeña aldea olvidada por el tiempo, donde los susurros del viento se entrelazan con el murmullo de antiguas leyendas, vivía un hombre llamado Evaristo. Su semblante, marcado por los años y las inclemencias del destino, escondía en sus ojos el brillo inquebrantable de quien ha descubierto verdades profundas. Aquella mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las nubes, Evaristo emprendió un viaje que no era físico, sino espiritual, una travesía interior destinada a revelar las lecciones de vida que, aprendidas una vez, tienen el poder de mejorar la existencia para siempre. Mientras caminaba por senderos polvorientos y estrechos, Evaristo recordaba las palabras de su maestro, un anciano sabio que le había enseñado que la vida es un constante ir y venir de desafíos y aprendizajes. Cada experiencia, por insignificante que parezca, es un maestro disfrazado, le había dicho con voz pausada y profunda, como el eco de un secreto ancestral. Con esa enseñanza en el corazón, Evaristo se sumergía en cada instante, consciente de que las dificultades no eran más que escalones hacia una mayor comprensión de sí mismo y del universo. Cada paso, cada suspiro del viento, lo invitaba a detenerse y a escuchar la sinfonía silenciosa de la existencia. El paisaje que lo rodeaba era tan variado como los matices de la propia vida, desde campos dorados de trigo que ondulaban al compás de la brisa, hasta densos bosques donde la penumbra guardaba historias de antaño. En uno de esos recodos, se encontró con un viejo puente de piedra, cubierto de musgo y testigo mudo de innumerables estaciones. Al cruzarlo, Evaristo sintió que estaba dejando atrás no solo un lugar físico, sino también antiguos rencores y miedos que lo habían limitado. Fue en ese instante cuando comprendió la primera gran lección, la importancia de soltar aquello que ya no sirve, de dejar ir el pasado para poder abrazar el presente con el corazón abierto y la mente despejada. La jornada continuó, y en medio de la espesura del bosque, Evaristo halló una pequeña cascada. El agua, al caer con fuerza y gracia, parecía cantar una melodía ancestral. Con cada gota, el murmullo del agua se transformaba en una metáfora viva del fluir de la vida. Observando aquella corriente incesante, comprendió que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de adaptarse y dejarse llevar sin perder la esencia. La vida no se detiene por tus miedos, pensó, y tú tampoco deberías detenerte ante ella. Así nació en la convicción de que la resiliencia es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, aun en los momentos de mayor incertidumbre. Mientras el sol ascendía y la luz se filtraba entre las hojas, Evaristo se encontró con un claro donde se congregaban varias almas que, como él, buscaban respuestas en el silencio de la naturaleza. En esa comunión silenciosa, cada mirada parecía compartir la misma inquietud, el mismo anhelo de trascendencia. Sin necesidad de palabras, se creó un lazo invisible, un puente de empatía y entendimiento. Fue allí, rodeado de aquellos buscadores, que Evaristo descubrió otra lección crucial, la importancia de la comunidad y el intercambio sincero de experiencias. Porque en la unión de almas dispuestas a aprender, se multiplica la fuerza interior y se enciende la chispa que ilumina el camino en la oscuridad. Más adelante, al borde de un acantilado, se detuvo para contemplar el vasto horizonte. El mar, en calma y majestuoso, parecía un espejo infinito en el que se reflejaban todas las posibilidades del universo. Mientras el viento jugaba con su cabello, Evaristo meditaba sobre la lección de la humildad. Allí, en esa inmensidad, comprendió que cada logro y cada sueño son pequeños destellos en la vastedad del cosmos, y que reconocer nuestra propia pequeñez es, paradójicamente, el primer paso hacia la grandeza. Esa revelación le llenó de una serenidad profunda, una paz que solo se alcanza cuando se acepta la verdad de que, en la suma de todas las piezas, cada una tiene su valor y su lugar. El viaje lo llevó a través de praderas, bosques y montañas, y en cada uno de esos escenarios la naturaleza se convertía en su maestra. En el suave crujir de las hojas secas, en el canto lejano de un ave solitaria, Evaristo hallaba señales de que la vida es un constante ciclo de cambio y renovación. Aprendió a ver en cada final una semilla de nuevo comienzo, en cada despedida la promesa de un reencuentro. Y así, mientras caminaba con paso firme, su mente se llenaba de reflexiones profundas. ¿Acaso no es la vida una serie de lecciones que debemos aprender para evolucionar? ¿No es cada experiencia, ya sea de alegría o de dolor, una oportunidad para crecer y mejorar? En uno de esos momentos de introspección, se encontró frente a un antiguo roble, cuyos robustos brazos parecían extenderse en un gesto protector. Bajo la sombra del árbol, Evaristo se sentó y dejó que el silencio se apoderara de sus pensamientos. En ese remanso de paz, la mente se despejó y las palabras de su maestro resonaron con fuerza en su interior. La lección del roble era clara: la fortaleza no reside en la rigidez, sino la capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse sin perder la esencia. Así,
Comprendió que la flexibilidad es la clave para enfrentar los embates del destino, para transformarlos en oportunidades y no en obstáculos insalvables. Con el transcurrir del día, el cielo se fue tiñendo de tonalidades cálidas y la luz se volvió más suave, como el resplandor de una vela encendida en la penumbra. Evaristo se alzó y retomó su camino, sintiendo en cada paso el latido de la vida y la promesa de nuevos aprendizajes. Las lecciones que había descubierto en su viaje se entrelazaban en una red de sabiduría práctica, donde cada experiencia se convertía en un faro que iluminaba el camino hacia una existencia plena y consciente. Aprendió a valorar la importancia de la introspección, de detenerse a escuchar el susurro de la naturaleza y de reconocer que la verdadera transformación comienza en el interior. Mientras el sol se ocultaba y el crepúsculo pintaba el cielo con pinceladas de púrpura y oro, Evaristo comprendió que su viaje era mucho más que una simple caminata. Era un ritual de renovación, una ceremonia sagrada en la que cada paso se convertía en una lección de vida para aprender una vez y que, al ser asimilada, mejoraría su existencia para siempre. En ese instante, la realidad y la fantasía se fundieron en un solo instante de claridad, donde las fronteras entre lo tangible y lo etéreo se desvanecieron, revelando la esencia de un conocimiento milenario. El eco de aquellas lecciones resonaba en el aire, como una melodía que se perpetúa en el tiempo, y en el corazón de Evaristo se forjaba una determinación inquebrantable: compartir esa sabiduría, hacerla vivir en cada acción y dejar que cada experiencia, por insignificante que pareciera, se transformara en un pilar de fortaleza. Con la mirada fija en el horizonte, se prometió a sí mismo nunca olvidar que la vida es un viaje de descubrimiento constante, en el que cada paso es una oportunidad para renacer, para transformar el dolor en luz y la incertidumbre en un motivo para avanzar con fe. Así, en la quietud de aquella noche estrellada, donde el universo parecía susurrar secretos antiguos al oído, Evaristo se adentró en un estado de paz absoluta, sabiendo que las lecciones aprendidas en su travesía serían la brújula que lo guiaría en los momentos de oscuridad y el faro que iluminaría el camino hacia un futuro lleno de esperanza. En cada rincón del sendero, en cada sombra y en cada destello de luz, se hallaba el recordatorio de que la vida es un regalo precioso, un mosaico de experiencias que, cuando se comprenden y se viven con el corazón abierto, tienen el poder de transformar para siempre la esencia del ser. Con la determinación de un espíritu libre y la sabiduría heredada de aquellos que habían recorrido antes el mismo camino, Evaristo se preparó para el siguiente tramo de su viaje. Sabía que las lecciones de la vida, aquellas que se aprenden una vez y se atesoran para siempre, eran la clave para desbloquear el potencial oculto en cada uno de nosotros. Y así, en el silencio de la noche y en el murmullo de la brisa, se abrió ante él un mundo de posibilidades infinitas, donde cada experiencia se convertía en una semilla de transformación, y cada desafío, en una oportunidad para emerger como la mejor versión de uno mismo. Evaristo continuó su camino mientras el crepúsculo se convertía en la orquesta silenciosa de un día que se despedía, y cada paso resonaba con el eco de un destino que se forjaba en la intersección de la voluntad y el aprendizaje. La senda ante él, llena de matices y contrastes, se desplegaba como un tapiz de luz y sombra, invitándolo a adentrarse en un territorio donde cada piedra, cada susurro del viento, era un maestro silencioso. Con el rostro iluminado por el tenue resplandor de las últimas luces del día, Evaristo se internó en un bosque cuyos árboles, erguidos y centenarios, parecían custodiar secretos de tiempos inmemoriales. La atmósfera estaba cargada de una quietud que, lejos de ser un silencio vacío, vibraba con la sabiduría acumulada de generaciones. Mientras avanzaba, sus sentidos se agudizaban ante la sinfonía natural que lo rodeaba. El crujir de las hojas secas bajo sus pies era la banda sonora de un viaje interior, donde cada paso le revelaba nuevas facetas de sí mismo. Se detenía de vez en cuando en claros escondidos, donde el sol se filtraba tímidamente a través del denso follaje, creando patrones de luz que parecían dibujar metáforas en el suelo. En esos instantes, Evaristo recordaba las palabras de su maestro: la verdadera transformación se cultiva en el crisol de la adversidad y en la paz del recogimiento interior. Así, con cada pausa, se permitía sumergirse en un diálogo íntimo con la naturaleza, donde cada brisa y cada rayo de luz eran portadores de lecciones sobre el fluir de la vida. El camino lo llevó a un viejo puente de piedra, colgante y precario, que se extendía sobre un abismo profundo. La estructura, desgastada por el tiempo y abrazada por enredaderas, era un reflejo de los desafíos que la vida pone en el sendero de aquellos que se atreven a transitar por lo incierto. Con la mirada fija en el horizonte, Evaristo dio el primer paso sobre aquel puente, consciente de que el miedo y la duda eran compañeros inevitables en el viaje del alma. Cada tablón que crujía bajo sus pies le recordaba la fragilidad de lo humano, pero también la fortaleza que nace al atreverse a seguir adelante pese a las inclemencias. En ese cruce, comprendió que el coraje no es la ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, y que cada paso osado es un acto de fe en uno mismo. Más allá del puente, el sendero se abría en una llanura extensa, donde la tierra se vestía de un dorado intenso bajo la luz creciente del alba.
El vasto panorama parecía invitárselo a dejar atrás las ataduras del pasado y a mirar el futuro con ojos renovados. Aquí, la inmensidad del espacio le hizo experimentar la lección de la humildad. Frente a la magnitud del universo, sus problemas se desvanecían en la vastedad del todo, y cada preocupación se transformaba en una oportunidad para reconocer que la grandeza reside en aceptar la propia pequeñez, y al mismo tiempo, en la capacidad de soñar sin límites. Con el corazón henchido de gratitud, Evaristo se sintió parte de esa inmensidad, consciente de que cada ser, cada experiencia, tiene un propósito que se entrelaza en el tejido infinito de la existencia. El viaje continuó y el hombre se vio rodeado de colinas que se alzaban y descendían en suaves ondulaciones. Cada ascenso representaba una prueba de perseverancia, mientras que cada bajada era una invitación a detenerse, a reflexionar y a asimilar las lecciones del esfuerzo. Durante uno de esos tramos, al subir una colina empinada, sintió como el esfuerzo físico se fundía con el labor interno de la mente. El ardor en sus músculos se transformaba en una meditación en movimiento, en la que la disciplina se manifestaba como el puente entre el sueño y la realidad. Al llegar a la cima, la vista panorámica lo embargó con una claridad que le recordó que la constancia y la determinación son las llaves maestras que abren las puertas a la transformación personal. Más adelante, el camino se volvió irregular y se internó en la espesura de un bosque encantado. Allí, las sombras danzaban entre los troncos, y cada árbol parecía contar historias de antiguos viajeros y sabiduría olvidada. En el corazón del bosque, Evaristo descubrió una torre en ruinas, casi devorada por la hiedra y el musgo. Esa estructura, vestigio de un tiempo que ya no existía, le hablaba de la impermanencia de las cosas y del ciclo eterno de destrucción y renacimiento. Al posar la mano sobre las frías piedras, sintió que la vida se deslizaba en forma de recuerdos, y en ese contacto tangible comprendió la importancia del desapego, dejar ir aquello que ya no nutre el alma para permitir que nuevas energías surjan y florezcan. La torre, con su belleza melancólica, se convirtió en el símbolo de que, para crecer, a veces es necesario soltar lo que nos ata. La jornada de Evaristo se impregnaba de contrastes que avivaban su espíritu. En ciertos momentos, la luz se intensificaba y el canto de los pájaros se volvía un cántico de esperanza. En otros, la penumbra y el silencio se imponían, invitándolo a un profundo recogimiento. En cada interludio, la naturaleza se mostraba como la maestra suprema, revelándole que en el equilibrio entre la luz y la sombra se encuentra la verdadera esencia de la vida. Mientras caminaba, su mente se llenaba de reflexiones sobre la importancia de la resiliencia, esa capacidad de levantarse y continuar a pesar de las caídas, de transformar el dolor en una fuente inagotable de sabiduría. Cada experiencia, desde la brisa suave hasta la tempestad inesperada, se convertía en un maestro que lo instruía en el arte de vivir con plenitud y autenticidad. En un tramo particularmente desafiante, el camino se estrechaba y se volvía pedregoso, obligándolo a prestar atención a cada paso para no perder el equilibrio. Con el sudor perlándole la frente y el pulso acelerado, Evaristo sintió cómo la perseverancia se convertía en su aliada más fiel. En esa lucha silenciosa contra la adversidad, se dio cuenta de que cada obstáculo superado era una victoria interna, una confirmación de que la verdadera fortaleza se construye en el interior, a través de pequeños actos de coraje y determinación. La tierra dura bajo sus pies le recordaba que el progreso no siempre es suave, pero que la constancia y la fe en uno mismo son las que allanan el camino hacia un destino pleno. A medida que la tarde caía y el cielo se teñía de intensos matices rojizos y dorados, Evaristo llegó a un claro donde el murmullo de un arroyo se mezclaba con el susurro de los árboles. El agua cristalina corría libre, reflejando la belleza del atardecer y recordándole la importancia de la fluidez en la vida. En aquel instante, se dejó envolver por la serenidad del lugar, sentado a la orilla del arroyo, cerró los ojos para escuchar la sinfonía natural que le hablaba de renovación y esperanza. La corriente, incesante y a la vez delicada, era la encarnación de la resiliencia. Le enseñaba que, al igual que el agua, la vida sigue su curso, adaptándose a cada contorno, sorteando obstáculos y siempre encontrando el camino hacia adelante. Con el alma impregnada de esa lección, Evaristo se levantó y retomó su viaje, consciente de que cada tramo recorrido era un escalón hacia la transformación definitiva de su ser. La travesía no era lineal, sino un laberinto de emociones y desafíos que, a medida que se enfrentaba a ellos, lo enriquecían y lo hacían crecer. En cada recodo del sendero, la naturaleza se erguía como una aliada, recordándole que la sabiduría está en la capacidad de observar, aprender y sobreponerse. El hombre comprendía que, al igual que el sol se oculta para volver a renacer, en cada final se esconde el germen de un nuevo comienzo. Mientras la noche se adentraba lentamente, tiñendo el cielo con tonalidades de azul profundo y estrellas titilantes, Evaristo sintió en su interior una paz que surgía del conocimiento de haber vivido cada momento con intensidad y consciencia. La oscuridad ya no era temida, sino abrazada como parte esencial del ciclo de la existencia.
En esa penumbra, se percibía la promesa de la renovación, la certeza de que cada experiencia vivida, por ardua o sublime que fuese, era un paso hacia una vida mejor, una lección de vida que, una vez aprendida, permanecería grabada en su alma para siempre. Con el corazón henchido de gratitud y la mente abierta a las infinitas posibilidades que el destino ofrecía, Evaristo se adentró en la noche. Cada estrella en el firmamento era un recordatorio luminoso de que, en la inmensidad del universo, cada ser tiene su luz propia, y que la verdadera grandeza radica en reconocer la belleza de lo efímero y lo eterno en cada instante. Así, en la fusión del esfuerzo y la contemplación, en el ir y venir de la naturaleza y la vida, Evaristo continuó su viaje, sabiendo que cada paso, por más pequeño que fuese, era una lección vital que transformaría su existencia para siempre. Y mientras el murmullo del arroyo se mezclaba con el susurro de la noche, el hombre avanzaba, guiado por la certeza de que el camino de la vida es una serie de aprendizajes entrelazados, cada uno tan esencial como el anterior. Con cada latido, cada respiración y cada paso, se forjaba en su interior una fortaleza y una sabiduría que lo prepararían para los misterios aún por descubrir. En ese viaje de luz y sombra, Evaristo descubría que la verdadera lección de la vida no reside en evitar las dificultades, sino en aprender a ver en ellas la oportunidad para renacer, para transformarse y, sobre todo, para vivir con el corazón abierto a la inmensidad del universo. Con el eco de aquella jornada resonando en su alma, Evaristo se adentraba en la noche, dejando atrás la claridad del día para abrazar el misterio y la belleza de lo desconocido. La senda se alzaba ante él, interminable y repleta de promesas, y cada paso en ese camino era un testimonio vivo de que las lecciones de la vida, aprendidas una vez, se convierten en el faro que ilumina la existencia y la transforma para siempre. Con el alba tiñendo el horizonte de tonalidades rosadas y doradas, Evaristo emergió del manto nocturno con la firme convicción de que cada nuevo día era una invitación a profundizar en el conocimiento de sí mismo. La senda, que durante la jornada anterior le había mostrado los misterios del coraje y el desapego, se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con las vivencias de un corazón que se abre a la transformación. En este tramo del viaje, el ambiente parecía impregnado de una energía vibrante y ancestral, en la que cada susurro del viento y cada destello de luz contaban historias de quienes habían transitado este camino antes que él. Evaristo avanzaba por un sendero estrecho que serpenteaba entre altos pinos y encinas centenarias. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas, dibujando arabescos de luz y sombra sobre la tierra húmeda. Con cada paso, su mente se llenaba de reflexiones que iban más allá de lo mundano, conectándolo con el pulso del universo. Recordaba las palabras de su maestro, aquel sabio de mirada serena que le había enseñado que la verdadera sabiduría se halla en el silencio interior y en la aceptación de la impermanencia de todas las cosas. Mientras sus pies marcaban el compás del camino, cada brizna de hierba, cada crujido de las hojas bajo su peso, se transformaba en un recordatorio de que la vida es un constante fluir en el que nada permanece igual. En un recodo inesperado del camino, el paisaje se abrió a una vasta llanura salpicada de pequeñas flores silvestres y hierbas doradas. Allí, en la inmensidad del espacio, Evaristo se detuvo a contemplar el horizonte, donde la tierra y el cielo se fundían en un abrazo inefable. Sentado sobre una gran roca, dejó que el murmullo del viento le hablara de la vastedad del universo y de la humildad que todo ser debe cultivar. En esa pausa, la mente se llenó de una calma serena, como si cada partícula de aire le revelara la importancia de estar presente, de abrazar la belleza del instante sin dejarse atrapar por las preocupaciones del mañana. El sol, ahora en pleno ascenso, impregnaba de luz cada rincón del paisaje, y con él llegó la siguiente lección: la resiliencia. En el centro de la llanura, se alzaba un viejo roble, majestuoso y solitario, cuyas ramas se extendían como los brazos de un guardián ancestral. Evaristo se acercó al árbol, y apoyando la mano en su corteza rugosa, sintió la fuerza de una vida que había resistido innumerables estaciones. El roble, testigo silente de los vaivenes del tiempo, le enseñaba que la fortaleza no se mide en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse, una y otra vez, con la convicción de que cada caída es parte del proceso de crecimiento. Con esa imagen grabada en el alma, el viajero comprendió que para construir un destino luminoso es necesario abrazar las dificultades y transformarlas en escalones hacia la superación personal. Recobrando la marcha, Evaristo se internó en una zona donde el terreno se volvía accidentado y pedregoso. El sendero se estrechaba y se volvía traicionero, obligándole a cada paso a redoblar la atención y a confiar en la firmeza de su voluntad. En medio de aquel tramo desafiante, el sudor y el esfuerzo se entrelazaban en una danza de determinación. Con cada piedra sorteada, el viajero sentía que su espíritu se endurecía y se hacía más flexible, como el metal templado en el fuego. En ese desafío físico se reflejaba la lucha interna de cada ser humano, la constante batalla entre la comodidad y la superación, entre el conformismo y el anhelo de trascender. Así,
el esfuerzo se transformó en una metáfora viva de que los obstáculos, por arduos que sean, son los arquitectos de una fortaleza interior que ninguna adversidad puede quebrantar. Más adelante, el sendero lo condujo hacia un frondoso bosque en el que la luz se filtraba en haces dorados, creando un ambiente casi místico. En ese refugio natural, la vida parecía transcurrir a otro ritmo. El canto de los pájaros y el murmullo incesante de un riachuelo cercano componían una sinfonía de paz y renovación. Evaristo se dejó envolver por aquella armonía. En un instante de profunda introspección, se dio cuenta de que en la unidad con la naturaleza se encuentra el antídoto contra la soledad y la desconexión. En cada hoja que se movía, en cada gota de rocío que brillaba al sol, se reflejaba la eterna verdad de que somos parte de un todo inmenso, un entramado de vida en el que cada ser tiene un propósito y una conexión inquebrantable con el universo. En ese bosque, el destino quiso presentarle a Evaristo una figura enigmática. Mientras caminaba a lo largo de un sendero bordeado de helechos y enredaderas, se topó con una anciana de ojos brillantes y semblante sereno, vestida con ropas sencillas que parecían haber sido tejidas con los hilos del tiempo. La mujer, con voz suave pero cargada de autoridad, lo invitó a sentarse junto a ella en un claro oculto entre los árboles. Durante largos minutos, en silencio, compartieron la comunión del silencio y la sabiduría ancestral. La anciana le habló de los ciclos de la vida, de cómo cada final lleva en sí la semilla de un nuevo comienzo, y de la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más oscuros. Aquellas palabras, impregnadas de una verdad inmutable, resonaron en el corazón de Evaristo como el eco de un destino ya escrito, recordándole que las lecciones más valiosas surgen cuando uno se atreve a enfrentar la realidad con la mente abierta y el alma dispuesta a aprender. Movido por la emoción del encuentro, el viajero se despidió de la anciana, llevando consigo el legado de su sabiduría. El camino volvió a desplegarse ante él con renovada claridad, y cada paso adquirió un nuevo significado. La travesía se transformó en una amalgama de vivencias. El dolor de las caídas, la dulzura del reencuentro con la naturaleza, la fortaleza nacida del esfuerzo y la ternura de las palabras compartidas. En cada instante, Evaristo se sumergía más en el conocimiento de que la vida es un constante aprendizaje, una escuela infinita donde cada experiencia, por efímera que parezca, posee la capacidad de forjar un destino pleno y auténtico. A medida que el día avanzaba, la luz se fue tornándose en un suave crepúsculo que anunciaba el ocaso del sol. La atmósfera se impregnó de una calma casi reverente, y el ambiente se llenó de la promesa de un nuevo amanecer. Evaristo, ahora más consciente que nunca de las lecciones que cada paso le había regalado, sintió en su interior una energía sutil pero poderosa, fruto de la integración de las experiencias vividas. En ese momento, comprendió que el verdadero aprendizaje de la vida no consiste en acumular conocimientos, sino en saber aplicarlos con el corazón y la mente en sintonía con el universo. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo con matices de naranja, púrpura y azul, el camino lo llevó hacia una colina elevada, desde donde se podía contemplar el vasto panorama del valle. Allí, sentado en la cima, Evaristo dejó que su mirada se perdiera en la inmensidad, sintiendo que cada estrella que comenzaba a parpadear en el firmamento era una chispa de esperanza, una señal de que, pese a las adversidades, la vida sigue ofreciendo infinitas oportunidades para renacer. En esa elevación, cada suspiro del viento parecía llevar consigo el murmullo de secretos milenarios, recordándole que la existencia es un tejido de momentos irrepetibles, y que en cada uno de ellos se esconde la llave para una transformación profunda. La noche se instaló con suavidad, y el manto estrellado del cielo le ofreció a Evaristo un refugio en el que meditar sobre el día transcurrido. La experiencia del camino, con sus contrastes y revelaciones, se transformaba en un tesoro invaluable, una colección de lecciones de vida que, una vez aprendidas, tendrían el poder de mejorar su existencia para siempre. Con la mente en calma y el corazón abierto a la vastedad del universo, el viajero comprendió que cada obstáculo, cada encuentro y cada desafío eran piezas de un rompecabezas que, al ser ensamblado, mostraba la imagen de una vida plena, rica en significado y en conexión con el flujo incesante del tiempo. Esa noche, mientras la brisa fresca acariciaba su rostro y el canto lejano de un búho rompía el silencio, Evaristo se entregó a una meditación profunda. Cerró los ojos y dejó que el murmullo del bosque le hablara en un lenguaje sin palabras, un idioma antiguo que solo el alma conoce. En ese estado de quietud, se dio cuenta de que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de escuchar, en la habilidad de abrirse a la experiencia sin prejuicios, permitiendo que la vida se despliegue en toda su complejidad. Cada latido del corazón, cada respiración, era una afirmación de que el camino del aprendizaje es interminable y que cada día trae consigo la posibilidad de descubrir algo nuevo sobre uno mismo y sobre el mundo que lo rodea. Con el alma nutrida por la experiencia y la mente llena de reflexiones, Evaristo se preparó para continuar su travesía. La noche, con su manto de misterios y promesas, era tan solo una pausa en un viaje que se extendía más allá de las fronteras del tiempo y del espacio.
Con la determinación de un espíritu que ha aprendido a ver la belleza en cada instante, el viajero se levantó, listo para abrazar lo que el destino le depararía en el siguiente tramo de su camino. Así, en ese instante suspendido entre la luz y la oscuridad, Evaristo siguió avanzando, consciente de que cada paso, por pequeño que fuese, era un eco de las lecciones que la vida le había regalado. Con el corazón henchido de gratitud y la mirada fija en el horizonte, continuó su camino, sabiendo que en la fusión de la experiencia y la reflexión se encuentra la llave para una transformación duradera. Y mientras el universo, en todo su esplendor, desplegaba ante él un sinfín de posibilidades, el viajero comprendió que el verdadero secreto para mejorar la vida reside en la capacidad de aprender, una vez, las lecciones que el alma anhela, y llevarlas consigo a lo largo de toda la existencia. Mientras el firmamento se vestía de un manto de profundo índigo, Evaristo sintió que la noche era el lienzo perfecto para plasmar las complejidades de su existencia. El sendero, que hasta ahora había sido testigo de revelaciones y encuentros, se adentraba en una penumbra mística, donde cada sombra parecía esconder un secreto milenario. Con pasos medidos y el corazón en calma, el viajero avanzaba, consciente de que en el umbral de la oscuridad se ocultan las respuestas a preguntas que su alma había formulado desde tiempos inmemoriales. En ese tramo, el bosque se transformaba en un laberinto encantado, en el que los árboles, altos y majestuosos, emergían como guardianes de la sabiduría ancestral. La brisa nocturna, fresca y vibrante, rozaba suavemente su rostro, como si portara consigo mensajes de un pasado olvidado y de futuros por descubrir. Evaristo, inmerso en ese escenario onírico, comenzó a notar que cada crujido de las ramas, cada eco lejano, componía una sinfonía de vida que hablaba directamente al núcleo de su ser. La noche, con su quietud y su misterio, se convertía en el escenario ideal para que el alma dialogara consigo misma, liberando miedos y abrazando la inmensidad de su propio potencial. Fue en ese instante cuando, a la orilla de un arroyo serpenteante que reflejaba las luces titilantes de las estrellas, Evaristo se encontró con una figura envuelta en una túnica oscura. La silueta se perfilaba contra la claridad tenue de la luna, y su presencia, a la vez enigmática y reconfortante, despertó en el viajero un sentimiento de asombro y curiosidad. La figura, que parecía flotar entre la realidad y el sueño, se acercó con pasos silenciosos, y sin necesidad de palabras, extendió una mano como invitación a adentrarse en una dimensión de conocimiento profundo. En ese gesto, Evaristo percibió la esencia misma del aprendizaje, el coraje de explorar lo desconocido y la sabiduría que surge al enfrentar los miedos internos. Con la mirada fija en el enigmático acompañante, el viajero se sintió impulsado a seguirlo por un sendero apenas visible entre la maleza. La caminata se volvió una travesía de descubrimiento, donde el tiempo parecía haberse detenido y cada instante se prolongaba en una eternidad de revelaciones. En el silencio compartido, la figura comenzó a relatar historias de almas errantes que, en épocas remotas, habían buscado la verdad en el abrazo de la noche. Con voz pausada y resonante, narraba cómo cada uno de esos viajeros había dejado atrás vestigios de su ego para abrazar la humildad y la conexión con el universo. Las palabras fluían como el agua del arroyo, transformándose en metáforas vivientes de transformación, donde el dolor se convertía en la semilla de un renacer y la oscuridad en el preludio de una nueva luz. Evaristo, con el alma henchida de emoción, se dejó llevar por aquella narrativa. Cada relato parecía encender en su interior una chispa de entendimiento, recordándole que la lucha interna no era sino el crisol en el que se forjaba la verdadera fortaleza. Mientras caminaban bajo el parpadeo de las estrellas, el viajero comprendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en evitar los momentos de oscuridad, sino en aprender a ver en ellos las oportunidades para crecer y trascender. La figura enigmática, que se revelaba como un reflejo de las profundidades de su propia conciencia, le mostró que los miedos y las dudas son apenas sombras pasajeras que se disipan ante la luz del autoconocimiento. El sendero se estrechó y se volvió rocoso, obligando a Evaristo a prestar especial atención a cada paso. La atmósfera se llenó de una tensión sutil, la misma que acompaña a aquellos momentos en los que el alma se ve obligada a confrontar sus propias limitaciones. En una curva del camino, se detuvo frente a un acantilado abrupto, donde el vértigo parecía invitar a desafiar la gravedad misma de la existencia. Allí, contemplando la inmensidad del abismo, Evaristo sintió la presencia de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, en esa exposición al miedo, emergió la certeza de que la grandeza no reside en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse con mayor fuerza cada vez que la vida nos empuja al borde del precipicio. Con la determinación de un guerrero interior, dio un paso firme y cruzó un puente natural formado por rocas que se entrelazaban con la vegetación. El crujido de la madera envejecida bajo sus pies era un recordatorio tangible de la fragilidad del tiempo, pero también de la resiliencia que nace del esfuerzo constante por avanzar. En ese cruce, Evaristo meditó sobre la impermanencia de la vida. Todo lo que nace está destinado a transformarse,
a dejar su huella y, en algún momento, a desvanecerse para dar paso a lo nuevo. La lección se grabó en su mente como un faro inquebrantable. Cada final es simplemente el umbral de un comienzo, y cada desafío es una oportunidad para reescribir el destino con la tinta de la experiencia. Mientras la noche seguía su curso, el paisaje se transformó nuevamente. De la espesura emergió un claro iluminado por la luz suave de la luna, en el que la naturaleza parecía rendir homenaje a la dualidad de la existencia. En el centro del claro, un antiguo círculo de piedra se erguía como un altar olvidado, testigo silente de rituales y oraciones de antaño. Evaristo se acercó, sintiendo que el lugar era sagrado, un cruce entre lo tangible y lo etéreo. Se sentó en una de las piedras, dejando que el fresco contacto de la roca le recordara la solidez de los principios que había aprendido a lo largo del camino. Allí, en ese santuario natural, su mente se llenó de una claridad sorprendente. Cada piedra, cada sombra, hablaba de la armonía que se alcanza al aceptar la impermanencia y la belleza del cambio. En ese instante, la figura enigmática volvió a aparecer, como si nunca se hubiese alejado, sino que hubiese permanecido oculta en la penumbra aguardando el momento propicio para compartir la última parte de su enseñanza. Con voz serena, la presencia le habló sobre la importancia de la gratitud y del amor propio. La gratitud, dijo, es la llave que abre las puertas de la plenitud. Aprende a agradecer cada suspiro del viento, cada rayo de luna, y verás cómo el universo responde a tu reconocimiento con abundancia y luz. Evaristo asintió, comprendiendo que, en la medida en que uno se sumerge en la práctica de agradecer las pequeñas y grandes bendiciones de la vida, se abre a una transformación interna que trasciende lo ordinario y se funde con lo sublime. El encuentro con la figura enigmática se prolongó en un intercambio silencioso de miradas y de palabras que parecían llegar desde lo más profundo del ser. La anciana, como se hacía llamar en algún susurro del viento, lo instó a mirar hacia adentro, a descubrir las riquezas ocultas tras las cortinas del miedo y la duda. No busques fuera lo que ya reside en tu interior, murmuró con una certeza que resonaba como el eco de los antiguos templos. El verdadero viaje es el que emprendes hacia el centro de tu propio ser, donde cada herida se convierte en una lección, y cada cicatriz, en un recordatorio de tu capacidad para sanar y renacer. Esas palabras se hundieron en el alma de Evaristo, que sintió como cada fibra de su ser vibraba en sintonía con esa verdad tan elemental, y a la vez, tan revolucionaria. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que el tiempo se diluía en una dimensión donde las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro se desvanecían. El cielo, tachonado de constelaciones que contaban historias de héroes y leyendas, era un recordatorio visual de que cada vida es una narrativa en constante construcción. Evaristo se levantó lentamente, con la firme convicción de que debía seguir su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas en ese claro mágico. Cada paso que daba era un tributo a la fuerza interior, a la determinación de transformar el dolor en sabiduría y de convertir la oscuridad en la cuna de la luz. El viaje continuó en una sucesión de emociones intensas. En un tramo especialmente sinuoso, el terreno se volvía traicionero y la incertidumbre se hacía palpable en el aire. Evaristo, con la mente alerta y el corazón en calma, se concentró en cada respiración, recordando las enseñanzas de la noche. Cada obstáculo superado era un triunfo silencioso, una victoria sobre la inercia del miedo y la duda. El crisol de esa experiencia le reveló que la perseverancia es el combustible que enciende la llama del cambio, y que en la lucha contra las adversidades se forja la verdadera esencia de un espíritu indomable. En ese tramo del camino, la figura enigmática se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándolo solo con el susurro de sus propias reflexiones y la inmensidad del cosmos como compañía. Sin embargo, su presencia dejó una huella imborrable en el alma del viajero, que se sentía acompañado por una fuerza superior, una guía que le instaba a no claudicar ante las penumbras. Con el eco de aquellas palabras resonando en su interior, Evaristo se comprometió a abrazar cada momento con gratitud y a transformar las lecciones del camino en la materia prima para construir un destino lleno de luz. La noche, en su transcurso, se hizo cómplice de un cambio sutil pero irrevocable en el ser de Evaristo. El silencio del bosque se llenó de una melodía imperceptible, aquella que solo se escucha cuando el alma se encuentra en paz consigo misma. Cada estrella que titilaba en el firmamento era un recordatorio de la inmensidad del universo y de la infinitud de posibilidades que aguardan a quienes se atreven a soñar. Con la determinación renovada, el viajero siguió adentrándose en ese mundo de sombras y destellos, sabiendo que en el cruce de la oscuridad y la luz se encuentra el verdadero portal hacia la transformación interior. Finalmente, en el umbral del alba, Evaristo se encontró con la sensación de haber atravesado un territorio donde cada experiencia, cada desafío y cada encuentro le habían esculpido una versión más sabia y plena de sí mismo. Con el corazón encendido por la luz de la reflexión y la mente despejada por el aprendizaje, el viajero comprendió que la noche había sido, en esencia,
un compendio de lecciones que lo preparaban para recibir la claridad del nuevo día. La figura enigmática, la voz de la anciana, el susurro del bosque, todo se fusionaba en una sinfonía de conocimiento ancestral que le revelaba la importancia de vivir en constante comunión con el universo. Así, con la primera luz del alba asomándose tímidamente entre las sombras, Evaristo avanzó con la certeza de que el camino del autoconocimiento es interminable, un viaje en el que cada tramo recorrido, cada obstáculo vencido y cada encuentro, por efímero que parezca, es una enseñanza vital para transformar la vida. Con la mente serena y el alma llena de gratitud, el viajero se adentró en la nueva jornada, llevando consigo el legado de la noche y la promesa de que, al final de cada camino, se esconde la posibilidad de renacer y brillar con la luz propia que emana del interior. La noche se desvanecía en un amanecer teñido de tonalidades doradas y escarlatas. El bosque, que antes se cernía como un laberinto de sombras y ecos olvidados, ahora se iluminaba con la calidez de los primeros rayos del sol. Evaristo se detuvo en el sendero, sintiendo como cada partícula de luz se filtraba a través de los árboles y acariciaba su piel con una suavidad casi etérea. Había atravesado la oscuridad, enfrentado sus miedos y, en el proceso, descubierto verdades que siempre habían estado dentro de él, esperando ser despertadas. A su alrededor, el mundo parecía haber cambiado. No porque el paisaje fuera distinto, sino porque su percepción de él se había transformado. Cada hoja que danzaba con la brisa, cada susurro del viento entre las ramas, le hablaban de la naturaleza efímera de la vida. Comprendió que el universo nunca había estado en su contra, que las dificultades no eran castigos, sino enseñanzas disfrazadas, y que su resistencia al cambio había sido su mayor obstáculo. Mientras avanzaba por el sendero, recordó las palabras de la anciana: no busques fuera lo que ya reside en tu interior. Había pasado tanto tiempo intentando encontrar respuestas en el mundo exterior, en libros, en filosofías ajenas, en consejos de otros, que no se había dado cuenta de que la única verdad que realmente importaba era la que resonaba en su propio ser. Se sintió ligero, como si un peso invisible hubiese sido retirado de sus hombros. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque ahora los veía con otra perspectiva, como desafíos que debía abrazar en lugar de evitar. El sendero lo llevó hasta la cima de una colina desde donde podía ver el horizonte en toda su majestuosidad. Desde allí, el mundo se desplegaba ante él como un vasto tapiz de posibilidades infinitas. Cada colina, cada valle, cada río que serpenteaba en la distancia le recordaban que la vida es un flujo constante, que nada permanece inmóvil y que el cambio no es el enemigo, sino el mayor de los aliados. Evaristo cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió el aire llenar sus pulmones, el latido constante de su corazón, la sangre fluyendo por sus venas. Era un ser vivo, un fragmento del universo, una chispa de la existencia en su forma más pura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz genuina, una conexión profunda con el todo. Comprendió que no necesitaba controlar cada aspecto de su vida, que podía confiar en el proceso, en la sabiduría innata del cosmos. Y entonces, recordó las lecciones que había aprendido en su viaje. 1. El sufrimiento es el maestro más sabio. Cada dolor, cada pérdida, cada fracaso había sido una oportunidad para fortalecerse y evolucionar. Resistirse al sufrimiento solo prolonga la lección, aceptarlo con humildad permite transformarlo en crecimiento. 2. Nada es permanente. Todo lo que empieza, en algún momento termina. La tristeza, la alegría, el éxito, el fracaso, todo es pasajero. Comprender esto libera del apego y del miedo al cambio. 3. No tienes control sobre el mundo, pero sí sobre tu respuesta a él. No se trata de lo que sucede, sino de cómo eliges interpretarlo y actuar en consecuencia. La verdadera libertad radica en la capacidad de elegir tu reacción ante cualquier circunstancia. 4. La gratitud transforma la percepción de la realidad. Enfocarse en lo que se tiene en lugar de en lo que falta abre la puerta a una existencia más plena y armoniosa. 5. La vida no te debe nada. No eres especial, no mereces más que los demás por el simple hecho de existir. Pero tienes el poder de construir la vida que deseas si aceptas la responsabilidad de crearla. 6. El miedo es una ilusión. En su esencia, el miedo no es más que una proyección de la mente. Enfrentarlo es la única forma de disiparlo. 7. El amor y la compasión son fuerzas transformadoras. No solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Sin amor propio, cualquier logro se vuelve vacío. 8. La mente es tu herramienta más poderosa o tu peor enemigo. Controlarla, domesticarla y entrenarla es el camino hacia la verdadera libertad. 9. El pasado no puede ser cambiado, pero sí la interpretación que tienes de él. La historia que te cuentas a ti mismo sobre tu vida define tu presente y tu futuro. 10.
El presente es el único momento que realmente posees. Vivir anclado en el pasado o temiendo el futuro es desperdiciar la única realidad tangible, el ahora. 11. Las expectativas son la fuente principal del sufrimiento. Cuanto más esperas que el mundo se ajuste a tu idea de cómo deberían ser las cosas, más frustración experimentarás. 12. La soledad no es una condena, sino una oportunidad para conocerte. Quien aprende a estar solo y en paz, nunca dependerá de la validación externa. 13. La muerte es inevitable. Recordarlo no es motivo de tristeza, sino de inspiración. Saber que la vida es finita da sentido a cada instante y nos impulsa a vivir con propósito. Evaristo abrió los ojos. Todo tenía sentido ahora. El viaje no había sido solo un camino físico, sino un recorrido por los rincones más profundos de su propia mente y espíritu. Y en ese recorrido, había encontrado las respuestas que tanto había buscado. Con una última mirada al horizonte, sintió una oleada de gratitud. No solo por lo aprendido, sino por la oportunidad de haber vivido esa transformación. Sabía que el camino no terminaba aquí, que cada día traería nuevas pruebas, nuevos desafíos. Pero ahora, armado con estas lecciones, se sentía listo para enfrentarlos con serenidad y determinación. Giró sobre sus talones y emprendió el descenso por la colina. No con prisa, no con ansiedad, sino con la calma de quien ha comprendido que la vida no es una carrera, sino un viaje en el que cada paso, cada respiro y cada instante son un regalo. La historia de Evaristo no era única. Era la historia de todos aquellos que alguna vez se han cuestionado, que han buscado respuestas, que han sentido el peso de la incertidumbre y han anhelado una guía. Su viaje era el reflejo del viaje de cada ser humano que, en algún momento, ha sentido el llamado de algo más grande. Y así, con el sol elevándose en el firmamento y la vida desplegándose ante él en todo su esplendor, Evaristo avanzó, con el corazón ligero y la mente en paz, sabiendo que el verdadero secreto de la existencia no está en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a vivir con las preguntas. La historia de Evaristo es la historia de todos aquellos que buscan respuestas en el laberinto de la vida. No es solo un relato, sino un reflejo de los dilemas, los miedos y las victorias que cada uno de nosotros enfrenta en su propio camino. Y aunque cada viaje es único, las lecciones que se desprenden de él son universales. Ahora bien, entender estas verdades no es suficiente. La transformación solo ocurre cuando aplicamos lo aprendido. Por eso, aquí tienes un conjunto de consejos prácticos basados en la historia, diseñados para que tomes control de tu vida y la vivas con una profundidad y claridad renovadas. 1. Acepta el sufrimiento como parte del crecimiento. Evaristo comprendió que cada golpe de la vida llevaba consigo una enseñanza. Deja de ver los problemas como castigos y comienza a percibirlos como oportunidades de aprendizaje. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate, ¿qué me está tratando de enseñar esta situación? Práctica. Cada vez que sientas dolor o frustración, escribe en un diario lo que estás aprendiendo de esa experiencia. Esto te ayudará a entrenar tu mente para ver el crecimiento en medio del caos. 2. Vive con conciencia del cambio. Nada es permanente. Ni el éxito ni el fracaso duran para siempre. La felicidad no es un destino fijo, sino un estado momentáneo. Al comprender esto, dejarás de aferrarte a lo que se va y aprenderás a disfrutar cada momento sin miedo. Práctica. Al despertar cada mañana, repite, todo es temporal. Hoy disfrutaré lo que tengo sin apego y sin miedo a perderlo. 3. Controla tu reacción, no las circunstancias. Evaristo aprendió que no podía cambiar los eventos externos, pero sí podía decidir cómo responder a ellos. La clave de la serenidad está en asumir la responsabilidad de nuestras emociones y pensamientos. Práctica. Antes de reaccionar impulsivamente a cualquier situación estresante, respira profundamente 3 veces y pregúntate, ¿cómo respondería alguien sabio en mi lugar? 4. Cultiva la gratitud para cambiar tu percepción de la vida. El agradecimiento transforma la forma en que interpretamos nuestra realidad. En lugar de enfocarte en lo que te falta, concéntrate en lo que tienes. Evaristo descubrió que la gratitud le permitía ver la abundancia incluso en la adversidad. Práctica. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. No importa cuán pequeñas sean. Con el tiempo, entrenarás tu mente para enfocarse en lo positivo. 5. Renuncia a la idea de que el mundo te debe algo. Evaristo comprendió que la vida no estaba diseñada para cumplir sus expectativas. La frustración surge cuando crees que mereces algo solo por existir. Pero el universo no opera bajo esas reglas. Lo que obtienes es el resultado de tus acciones y decisiones. Práctica. Cada vez que sientas que la vida te trata injustamente, repite, la vida no me debe nada.
Si quiero algo, debo trabajarlo y construirlo. 6. Enfrenta tus miedos en lugar de huir de ellos. El miedo paraliza, pero es solo una construcción mental. Evaristo descubrió que la única forma de deshacerse del miedo era atravesándolo. Práctica. Haz una lista de tus miedos más grandes y comprométete a enfrentarlos gradualmente. Si temes hablar en público, comienza practicando en voz alta frente a un espejo. Si temes el rechazo, desafíate a iniciar conversaciones con desconocidos. 7. Aprende a estar solo sin sentir soledad. La soledad no es una condena, sino una oportunidad para conocerte mejor. Si dependes de la validación externa, nunca serás libre. Práctica. Dedica al menos un día a la semana a estar solo sin distracciones. Sin redes sociales, sin televisión. Solo tú y tus pensamientos. Aprende a disfrutar tu propia compañía. 8. Usa la mente como tu aliada, no como tu enemiga. Tus pensamientos pueden impulsarte o destruirte. Evaristo aprendió que la forma en que dialogas contigo mismo determina tu destino. Práctica. Cada vez que detectes un pensamiento negativo en tu mente, detente y reformúlalo de manera positiva. En lugar de decir no puedo hacer esto, di todavía no sé cómo hacerlo, pero puedo aprender. 9. Vive en el presente, porque es lo único real. Evaristo dejó de estar atrapado en su pasado y de temer por su futuro. Entendió que el único momento donde podía actuar era el ahora. Práctica. Cuando notes que tu mente divaga hacia preocupaciones futuras o arrepentimientos pasados, usa la técnica del anclaje. Toca un objeto a tu alrededor, concéntrate en su textura y repite: estoy aquí, en este momento. 10. Suelta las expectativas y acepta la realidad tal como es. El sufrimiento surge cuando esperas que las cosas sean diferentes de lo que realmente son. En lugar de luchar contra la realidad, aprende a fluir con ella. Práctica. Cada vez que te sientas frustrado porque algo no salió como esperabas, pregúntate: ¿puedo cambiarlo? Si la respuesta es no, acéptalo y sigue adelante. 11. No temas a la muerte, úsala como motivación. Evaristo aprendió que recordar su mortalidad no era deprimente, sino liberador. Cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de posponer la vida. Práctica. Cada mañana, repite: hoy podría ser mi último día. ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente quiero? Si la respuesta es no, haz los cambios necesarios. Evaristo no era especial. No tenía poderes místicos ni una sabiduría innata. Solo fue un hombre que decidió enfrentar su realidad y aprender de ella. Y esa es la mayor enseñanza de su historia. Tú también puedes hacerlo. No necesitas viajar a tierras lejanas ni esperar a que alguien más te entregue respuestas. La verdad ya está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Pero para acceder a ella, debes comprometerte con el proceso. Cada día es una oportunidad para aplicar estas lecciones. No se trata de recordarlas como conceptos abstractos, sino de vivirlas en cada acción, en cada decisión. La vida es un viaje, y ahora tienes en tus manos el mapa para recorrerlo con claridad y propósito. No esperes más. Empieza hoy. Empieza ahora.